¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Con la derrota de la estrategia insurreccional, el fin de la polarización extrema y el declive del Estado rentista, se inicia una nueva etapa en el país, en la que el chavismo tiene el reto de construir un nuevo bloque histórico. Este nuevo ciclo no implica la terminación de la polarización social y política, sino que vamos a una repolarización de la sociedad venezolana basada en la confrontación de paradigmas y modelos económicos antagónicos. El surgimiento de un nuevo modelo económico y productivo, entre otros factores, está teniendo un profundo impacto en la conformación de una emergente subjetividad social. Hoy, las ideas sociales y políticas más aceptadas por la sociedad venezolana son las ideas del chavismo. El modelo de inclusión social, la justicia y la igualdad, el cese del autoritarismo social son significaciones que configuran nuestra actual cultura nacional popular. Por lo que no se trata de una crisis hegemónica, sino de la exigencia de una renovación y reconexión con las nuevas realidades culturales en las que el lenguaje y las narrativas desempeñarán un papel concluyente. En esta nueva contienda, palabras como inversión, producción, remuneraciones, meritocracia, emprendimiento, entre otras, forman parte ya de un naciente repertorio lingüístico que crea sentidos, emociones y valores que empoderan o despojan, que conectan con la esperanza o con la incertidumbre. Pensamos con palabras y pensamos lo que sentimos. Lo que viene es una batalla discursiva que se librará en un territorio simbólico reducido con un denominador común, que serán la gestión y la economía, y contra una derecha cuyas narrativas para esta etapa no se deben subestimar. La sociedad venezolana está estrenando un renovado corazón y un nuevo sentido común, y para liderar una sociedad hay que primero entenderla y sentirla. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis profundo, plural, sobre la situación. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab. Él es abogado, político, poeta, con unos 12 libros de poesía publicados. Ha sido activista en defensa de los derechos humanos desde su juventud. Fue diputado en el Congreso de la República, de la Cuarta República. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999 y electo parlamentario a la Asamblea Nacional. Fue gobernador del estado Anzoátegui durante 2 periodos consecutivos y defensor del pueblo. En el 2017 es designado como fiscal general de la República. Bienvenido, fiscal, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación, Chemel. Este programa lo tendremos en el aire el día domingo, día de mi cumpleaños número 61. 61 años. Yo siempre pienso que hay varias vidas. Por ejemplo, a partir de los 60, yo digo y concreto en mi mente, en mi espíritu, que arranca una segunda vida. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando la persona cumple 60 años, a partir de los 60, incluso hasta los 90, está comprobado que el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro, a partir de los 60, logran unirse. Y hay una mayor realización en lo que implica la sabiduría, la reflexión, la creación intelectual y obviamente tu accionar como ser humano inteligente. Estamos hablando de personas normales. En una etapa como la nuestra, donde incluso, fíjate tú,
hay una gran conciencia de lo que tiene que ser una vida sana. La alimentación lejana a lo que nos quieren imponer las grandes industrias de la alimentación, valga la redundancia, de comer lo que es lo industrial procesado, que está todo lleno de químicos, azúcares, veneno, harinas totalmente precocidas, etcétera, que al final está comprobado, te produce enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, obesidad mórbida, para ustedes contar, ¿no? Tú sabes que la filosofía que yo profeso es la budista a nivel espiritual. El Buda, el Siddhartha Gautama te decía, cuida tanto tu interior como tu exterior. Se pudiera traducir posteriormente en épocas más modernas, mente sana en cuerpo sano. Entonces yo diría, el ejercicio físico, la comida sana, la vida sana, lejos de la droga, del vicio, del alcohol, estas cosas que obviamente enferman a la gente, nos lleva a ese... Para un poeta, ¿cuál es la reflexión a los 61 años? Bueno, tener una vida útil, compartir con la familia y tus seres queridos de manera, yo diría, no solo cercana, sino de la empatía orgánica cotidiana, que sea un hecho cotidiano, porque yo siento que hay un plan mundial, global, de los grandes centros de poder para disolver la familia. Y por allí te van llegando con el ataque prematuro a que los niños estén ya transculturizados. Pero ¿cómo tú vas a colocar, por ejemplo, a un niño a decirle que si es varón o si es hembra, no diga que lo es, porque él tiene derecho inclusive a referir que no es ni niño ni niña, sino niñe con E? Entonces mañana, incluso si no se siente así a los 6, 7, 9 años, él tendría derecho junto a sus padres a que lo inyecten un tratamiento y le transformen, Dios mío querido, el sexo con el cual ya nació. Mira, estamos claros que eso tiene un plan al final, porque cuando sea adulto ese niño, ¿qué va a pasar? O esa niña. Entonces, mira, todas esas reflexiones las podemos desarrollar en el programa. Vamos a terminar este primer corte y en el segundo corte volvamos a Venezuela. Quería preguntar sobre las denuncias acerca de un plan de desestabilización, de una conspiración contra la Constitución y contra la estabilidad del país. No hay duda. Pero cuando regresemos de comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba al fiscal acerca de las denuncias, incluso el mismo presidente las ha reiterado, las denuncias acerca de un plan que atenta contra la estabilidad social y política del país. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Mira, yo siento que ese sector disminuido, repudiado y yo diría en total desbandada, ese sector extremista de ultraderecha, que quedan rezago de los mismos, ¿no? Muy de verdad disminuidos y despreciados por la nación, por el pueblo como tal. Tienen, obviamente, desde el principio en que nace el proyecto bolivariano a través de la transformación que presenta el comandante Hugo Chávez cuando gana la presidencia de la República en 1998 y presenta toda esa transformación a través de la constituyente, la nueva constitución, las reformas jurídicas, legales, políticas, sociales que Venezuela a partir de allí comenzó a tener, ¿no? Y obviamente la presentación de Venezuela como un país soberano, que no tiene por qué estar en el eje de la unipolaridad que le había impuesto a Venezuela los Estados Unidos de América durante décadas. Entonces, a partir de allí obviamente nace esos ataques.
Y ellos rápidamente actuaron. Fíjate tú, apenas Chávez se juramenta en el año 1999. Ya en el 2001 decretaron a través del paro patronal de diciembre de ese año 2001 Sí. el plan violento que tenían, que se concretó en abril del año 2002. Por Dios, no tenía Chávez en el gobierno legítimamente constituido 3 años y quisieron darle cobertura mundial para justificar y legalizar ese golpe de Estado que contó con la anuencia de la Organización de Estados Americanos de la época, recordemos eso, ¿no? Es decir, que para ellos hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos. Algo realmente Golpes de Estado incoherente. democráticos y golpes de Estado dictatoriales. Y también los golpes de Estado, sabemos, donde se utilizan las instituciones, el lawfare, lo que le pasó, por ejemplo, en su momento a Zelaya en Honduras, lo que le pasó a Dilma, a Lula en Brasil, lo que le pasó al propio obispo Lugo en Paraguay en su momento, y lo que concretaron a través de acciones violentas en momentos trágicos para la humanidad, como fue el golpe de Estado contra Allende en Chile, que desencadenó un baño de sangre que duró prácticamente décadas, y hasta ahorita vemos los rezagos de ese fascismo en Chile. Se acabó con toda una generación. Fue completa. Y en Venezuela anulada. el terrorismo de Estado que impuso la llamada democracia representativa prácticamente también acabó con una generación, no olvidemos eso. Entonces venimos de todas esas reflexiones y sabemos que ese sector existe desde esas épocas inclusive, en las cuales con el barniz de democrático ellos convirtieron a Venezuela durante los años, la década de los 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado, en el modelo de terrorismo de Estado en el hemisferio occidental. Porque aquí se legalizaron las masacres como la de Yumare, el Amparo, la de Cantaura, la del Caracazo, que no tuvo un solo detenido. Los asesinatos selectivos de dirigentes, líderes de izquierda, sumamente atractivos para el pueblo y para las masas. El de mayor relevancia fue Fabricio Ojeda. Jorge Rodríguez. Fíjate tú, presidente de la Junta Patriótica, luego líder de esa unidad cívico-militar que derroca Pérez Jiménez en esa época, el diputado más votado de Venezuela en las elecciones del año 59, renuncia al Congreso, se va a las guerrillas, optó por eso, ¿no? De manera clara, frontal, y luego, junto con Douglas Bravo, el 23 de abril de 1966, funda el Partido de la Revolución Venezolana, el PRB-FAL, y junto al Flaco Prada. Nosotros venimos de lo que fue el PRB Ruptura, posteriormente en el año 76, que yo me incorporo a esa organización. Pero lo que te quiero comentar es que pasa eso en los años 60, pasa incluso en el 25 de julio de 1976, fíjate, ya había terminado la época de la lucha armada, con un prometedor dirigente de izquierda, Jorge Rodríguez Padre. Fue torturado vilmente por varios esbirros de la DICIP, entre ellos Henry López Cisco, participó directamente en ese asesinato vil. Un dirigente estudiantil que se prometía, relevante, a ser en su momento la figura más destacada de la izquierda. Y esos asesinatos selectivos también se daban inclusive con personas que previamente eran detenidas o vistas en una alcabala, por ejemplo, con Américo Silva, en los años 70. Pudo haber sido detenido o no, le cayeron a tiros en una alcabala, si mal no me equivoco, en el estado Bolívar, en San Félix. Para no hablarte de los millares de estudiantes acribillados en las calles. Se contabilizan más de 10.000, 12.000 yo casos calculo, de solo desapariciones, entre el año asesinatos, 60 tortura. y 69, entre esa década llamada la contrainsurgencia. Se habla de 5.000 asesinados, 3.000 desaparecidos solo en esa década y 50.000 venezolanos y venezolanas puestas a la orden de tribunales militares sin juicio previo. Entonces, recordemos que ese fascismo no quedó, vamos a decirlo así, desaparecido en la niebla, a pesar de la derrota
electoral que han recibido Electoral, durante política. todos estos tiempos, ¿no? Durante más de 20 años. ¿Qué? Entonces, ese sector se mimetiza, actuó y tuvo un éxito temporal el 11 de abril y 12 de abril. Fue derrotado por el pueblo de la Fuerza Armada entre el 13 y 14 de abril, cuando Hugo Chávez regresa. En medio de esa coyuntura nosotros, teniendo inmunidad parlamentaria, fuimos detenidos. Sí. Yo era presidente de la Comisión de Política Exterior, pero eso no era nuevo. A principios de los 60 se llevaron a todos los senadores y diputados del PCB y el MIR, por orden de Rómulo Betancourt. Cuando se inaugura la Constitución del 61, ese mismo día, Betancourt suspende las garantías constitucionales para que se viole el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad personal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sector que tiene esa experiencia, que viene de esas prácticas, que la ejerció durante los gobiernos de Betancourt, Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez, ambos en sus dos periodos, Caldera y Carlos Andrés. Y luego, bueno, mira, con todos los errores que pudiera decirse de esta etapa, que conocida como la Revolución Bolivariana, que inicia el proceso constituyente, tú ves que no han cesado en ello. ¿Por qué? Actuaron en el golpe contra Chávez en abril. Luego incitaron a manifestaciones violentas con el eufemismo de guarimbas, pero era querer que hubiese una guerra civil en Venezuela. La salida 1, la salida 2. La salida, yo diría, comenzaron en el 2003, ese tipo de experiencia, ¿no? Teledirigida desde Miami, de cómo tenía que cerrarse la calle, cómo tenían que lanzar las bombas, cómo tenían que dejar aislada la urbe para, con focos urbanos terroristas, supuestamente generar una reacción policial o militar, y fueron derrotados. Pero ya en el 2014 fue un plan mucho más concebido en lo político. Ahí participa Ledesma, ahí participa María Corina Machado, ahí participa Leopoldo López. La salida, ellos ocasionaron como autores intelectuales de todo eso casi 50 muertos y 1000 heridos. Fueron los responsables porque ellos llamaron a ese hecho y a partir de ahí buscaron aislar a nuestro país, que fuésemos desconocidos como democracia. El presidente Nicolás Maduro logra, con su negociación, con su experiencia como diplomático, como canciller en su momento, que se sentasen a negociar, a hablar, el gobierno y oposición, y se fue a las elecciones debe recordarla, en el año 2013, posterior al fallecimiento lamentable del comandante Chávez, que quisieron desconocer esa derrota y hubo más de 10 muertos, recuerda, ataques a CDI, etcétera. Él logra en el 2013, digamos, un reencuentro y se fue a las elecciones de alcalde, no sé si recuerda, donde en diciembre del 2013. Pero fíjate, claro. Entonces vienen estos con la salida. Sí, después ¿verdad? de ese triunfo. Después de ese triunfo. Sí. Y, bueno, nuevamente el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, los sentó a negociar, a hablar, pero ellos se aprovechan de una coyuntura que fue la derrota. Me estoy refiriendo a este sector que no puedes aislarlo. Esto no se puede ver como que, bueno, Ledesma agarró y dijo, se le ocurrió en ese momento, junto con María Corina, no, estamos hablando con militares y vamos a propiciar una sublevación militar. No, es que vienen de aquí, de esto que te estoy narrando, del intento de magnicidio en agosto del año 2018, del intento de golpe de Estado de abril del año 2019, del intento de incursión en mercenaria con boinas verdes y entrenados en Colombia paramilitares en mayo del año 2020, conocida esta como la Operación Gedeón. Es decir, tenemos esos antecedentes. Señor fiscal, ¿qué evidencias tenemos ahora de que se inicia una nueva conspiración? Y yo añadiría a esa lista de hechos históricos las medidas coercitivas unilaterales que han acompañado todas estas tentativas insurreccionales. Pero me responde, por favor, después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, el doctor
Tarek William Saab. Le preguntaba a mi amigo fiscal sobre las evidencias que hay, qué nos están arrojando las investigaciones sobre este plan de desestabilización, esta nueva conspiración contra la Constitución y contra la estabilidad social y política. Bueno, lo más reciente, apenas hace un poco más o casi 2 semanas, el 21 de agosto, yo me dirigí al país en una rueda de prensa donde anuncié algunas acciones en contra del ciudadano Antonio Ledesma, que reiteradamente hace este tipo de llamados, pero cómodamente en un exilio dorado en el exterior. En Madrid. Cómodamente, ¿no? Incorporó dentro de su discurso a María Corina Machado, él la nombró y dijo que él y ella estaban coordinados y después ella lo refirió y luego de nuestra reacción se echaron para atrás, ¿no? Luego que nosotros aparecemos dirigiéndonos al país y refiriendo el grave delito al cual están llamando. O sea, imagínate tú llamar a que se alcen los cuarteles y se inicie en Venezuela una etapa de violencia, cuando este país está tranquilo y lo que quiere es convivencia, trabajar, estudiar, salir adelante, que se den oportunidades para emprender, que Venezuela tenga relaciones con todos los países del mundo para lograr ser lo que verdaderamente somos. Venezuela es una potencia mundial. ¿En qué? Somos el país con mayor reserva de petróleo del mundo, por encima de todos los países del Golfo Pérsico, de los países árabes, que por cierto los conozco muy bien, los visité en la gira que acompañé al comandante Chávez en julio, agosto del año 2000, cuando él le entregó personalmente a cada uno de los jefes de Estado, incluyendo a Hussein, a Gaddafi, a todos los reyes del Golfo, una carta para participar luego de 1974 en la segunda cumbre de jefes de Estado de la OPEP. Chávez relanza la OPEP, el petróleo. Fíjate, somos un país líder en materia petrolera y eso lo ha continuado el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces somos el país con grandes reservas de coltán, de gas, de agua, con una puerta de entrada al mundo impresionante desde el Mar Caribe, y tenemos conexión prácticamente con todas las fronteras de mayor calado a nivel de agua, de mar, de cielo, de tierra, en todo el continente. Entonces Venezuela es la joya de la corona y nos la quieren arrebatar de una manera tan bufona que el propio Donald Trump en una reciente alocución dijo que su plan era socavar Venezuela, llenarnos de violencia, matarnos de hambre con las casi 1000 medidas unilaterales coercitivas, que son violaciones masivas a los derechos humanos. Querido trabajador, querida trabajadora, querida ama de casa, cuando usted vea que hay escasez de medicina, de alimentos, que usted no logra muchas veces tener un sueldo, un salario digno, entienda y sepa que el punto nodal de esa crisis descansa en casi 950 medidas coercitivas unilaterales que a nivel global le ha impedido a Venezuela comercializar su petróleo, sus riquezas naturales, para que entren recursos que sirvan para compra de medicina, ajuste de salario, compra de alimentos, arreglo de infraestructura física en la nación. Y yo diría más bien que Venezuela es un país milagroso en el planeta, porque con todo esto que nos han hecho estamos de pie y queremos salir adelante con trabajo, con estudio, con dedicación, con diplomacia. Yo saludo que Venezuela tenga ese estilo de la diplomacia personalizada, que yo vi mucho, por cierto, en vivo directo con Fidel Castro. Es impresionante lo que él hacía, la diplomacia humana, person to person, pero cercano. Venezuela lo ha proyectado de una manera tan inmensa que recordemos que el presidente Chávez fue el abanderado, el propulsor más, yo diría, gigantesco en su momento como vocero de la multipolaridad, no de la unipolaridad o de la bipolaridad. Ni la unipolaridad ni la bipolaridad. Fue Hugo Chávez
Yo lo acompañé en casi 25 giras presidenciales, incluso no solo siendo diputado, sino también siendo gobernador del estado de Anzoátegui, y veía con mis ojos en esas giras hacia Europa, Asia, América, la impactante proyección de un estadista que en cualquier escenario que se paraba, desde un escenario en la ONU hasta donde lo llegué a ver en auditorios como la universidad más importantes de Londres, de Inglaterra, o de París, Francia. Impresionante, ¿no? Entonces, fíjate, ese legado lo ha continuado el presidente Maduro y obviamente la política internacional que ejecutan los ministros del área, los embajadores, etcétera. ¿Para qué? Para no permitir el aislamiento de Venezuela, que es parte también del terrorismo. Que se ha de superado estas personas. en muy buena parte. Se ha superado, pero calculemos dónde estaría Venezuela sin las 930 y tantos, 900 casi 50 medidas coercitivas unilaterales. ¿Dónde estaríamos, Chemel? O sea, en desarrollo, en progreso. Entonces, Venezuela tiene que entender que el sector que ha llamado a las sanciones, al TIAR, los personajes todos los conocemos, esa extrema derecha realmente anti-venezolana, son personas totalmente despreciables por el pueblo y esos no son políticos, esa es la contrapolítica, ese es el uso del terrorismo verbal y también del terrorismo práctico con las armas, porque lo han intentado N veces para derrocar un gobierno legítimamente constituido. Luego se quieren presentar como los más demócratas. No. Entonces, de verdad, es a veces infame verlo y hay que debatir sin miedo en cualquier escenario. Más allá, repito, de los errores que pueda tener la democracia venezolana, sinceramente, el adversario antiestado que hemos tenido enfrente ha sido sumamente cruel, ha sido antihumano, antivenezolano, porque lo que te llaman es a guerra, a invasiones, a desconocer las instituciones democráticas, a matar de hambre al país, a aliarse con gobiernos como en su momento el de Uribe, el de Duque en Colombia, cercana a la frontera, para que nos invadan y nos maten con apoyo de gobiernos como el de Donald Trump en su momento, y con apoyo obviamente a nivel de la diplomacia de las medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea. Entonces no se puede permitir eso. Ahora quiero, señor fiscal, que nos concentremos en la gestión de la Fiscalía que se ha hecho contra las crecientes denuncias de agresiones contra niños, que se ha hecho con la comunidad, con el adulto mayor, con la trata de personas. Quiero que nos concentremos en los próximos bloques en la gestión de la Fiscalía. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba al fiscal acerca de la gestión y quiero que comencemos por la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, mira, efectivamente ha habido toda una, yo diría, una campaña internacional, transnacional, con apoyo impresionante de las cadenas más, yo diría, poderosas para lavar cerebro, que utilizan no solamente una pantalla de televisión como esta en la cual estamos conversando tú y yo ahora, sino que te utilizan las redes sociales en toda su expresión, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, X. Vamos a decir también ahora Twitter o X, Instagram, Facebook, etcétera, y las que vayan existiendo para lanzar contra Venezuela esa campaña que tiende a, yo diría, programar cerebralmente a la gente que está afuera, más que todo, y obviamente a muchos que vienen acá para que se vuelvan disociados y de pronto terminen hablando, como ocurre muchas veces,
mal de su propia nación. Algo increíble, ¿no? Cuando la identidad del venezolano tiene más bien que ser exaltada, los valores del venezolano, la grandeza de este país, diciendo que esto es desde un Estado, todavía no han dicho lo del Estado fallido, pero un país que promueve el terrorismo, que promueve el narcotráfico, que no sé qué más, cuando tenemos las cifras más grandes en combate al narcotráfico, que no hemos permitido que los planes que prácticamente disolvieron en su momento a Colombia como democracia, como nación y como Estado, para convertirla lamentablemente en un narcoestado donde los propios narcotraficantes decidían quién era dueño de un equipo de fútbol, quién era dueño de un equipo de básquet, de béisbol, para hablar del deporte, hasta quién iba a ser alcalde en una región, gobernador, senador, diputado, etcétera, hasta el propio Uribe, que su campaña la financió el narcotráfico, algo que ya se sabe a voz populi, ¿no? Entonces, pretendieron en un momento, no sé si recuerda, utilizar la política en nuestro país, infiltrarla para colombianizar nuestra nación de esa manera, ¿no? Por la vía del narcotráfico. Nosotros respondimos de manera inmediata. Aquí hay alcaldes detenidos que participaron en esa acción totalmente cochina contra el pueblo de Venezuela. Diputados, tú debes recordarlo, eso fue hace apenas unos meses atrás. Tuvo como epicentro la frontera, Zulia, Falcón, las costas, obviamente, de Venezuela, para por allí trasegar la droga hacia las islas del Caribe y de ahí, bueno, a Europa. Se le dio un certero golpe, se incautó el mayor número de toneladas de droga en los últimos tiempos. O sea, aquí hay justicia en relación a eso. Ah, no, pero entonces nos dicen que promovemos el narcotráfico. Entonces, ¿y esto qué es? Esto que te estoy narrando ahorita, los decomisos, las incautaciones, las quemas de esa droga. Venezuela no va a ser permitida que aquí el Estado venezolano se convierta en un tránsito para estos narcotraficantes. Los vamos a perseguir, los estamos persiguiendo, los estamos castigando. ¿Qué cifras tienes? No, pero yo te estoy hablando a nivel, porque me hablaste del tema de los derechos humanos y no quiero, yo te hablo y de la propaganda de cómo nos quieren desfigurar. Entonces utilizan el tema del narcotráfico, el tema de los derechos humanos, es la otra, ¿no? Somos un país violatorio de los derechos humanos, un país que no se respetan, etcétera, lo mismo. Bueno, pero les tengo una noticia que tienen que tomar en cuenta todos los que están investigando, porque quien tiene la cifra a través del sistema de actualización de datos en tiempo real es el Ministerio Público. A través de nuestra gestión, yo quiero informar, mira, nosotros tenemos casi 90 circulares en mi gestión, 90. ¿Tú sabes lo que es una circular? Bueno, es un escrito de obligatorio cumplimiento para los directores generales de línea, fiscales superiores, fiscales nacionales, auxiliares, provisorios, abogados, etcétera, para, en base a la Constitución y la ley, ¿verdad?, organizar el trabajo, cómo procesar una investigación, cómo actuar en cada una de las situaciones que pudiera existir a nivel del proceso legal, para que, si existe elemento de convicción contra una persona o contra un grupo de personas, pase a ser acusados y luego en el juicio definitivamente condenados, o viceversa, en caso de ser contrario, dictársele las medidas, digamos, sustitutivas, menos gravosas de privativa de libertad, que serían regímenes de presentación, etcétera, o un sobreseimiento, así sea el caso. O sea, tenemos las herramientas incluso para llegar allí. Por lo tanto, las cifras que yo pueda dar matemáticamente son incuestionables, porque los otros que la dan, la tiran al aire y mienten. Porque convierten, por ejemplo, fíjate, un homicidio entre personas, lamentable que es, ¿no? Entonces agarran y dicen, la meten entre las violaciones al derecho a la vida. Inflan. Entonces, inflan de esa manera las presuntas, vamos a decir así, llamadas entre comillas, ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales. No sea mentiroso usted, que se llama supuestamente activista de derechos humanos. Se sabe que quien comete una violación al derecho a la vida, una llamada ejecución extrajudicial o ajusticiamiento, es un organismo del Estado, sea policial o militar.
no una persona que en una riña mató a otro. Entonces usted coloca esa pelea en riña donde hubo un homicidio y la infla como si fueran estadísticas de violaciones al derecho a la vida. Mentira. Entonces, obviamente, las que existan como violaciones al derecho a la vida, imputables a un policía o un agente de seguridad del Estado, tendrá bajo nuestra gestión, y lo ha sido así, el mayor peso de la ley, con condenas de 30 años, a menos que haya admisión de los hechos, de la acción. Ahora bien, fíjate este detalle importante. Nosotros hemos percibido una disminución del 38% de las acciones violatorias a los derechos humanos en Venezuela entre los años 2017 y el año que terminó. 38% ha disminuido. 38%, y el año que culmina, que es el año 2022, que terminó. Entonces tú me dirías, ¿cómo eso se ve en cifras? Bueno, mira, las denuncias pasaron de ser 13.234 en el año 2018 a ser 8.177 en el año 2022. Las causas que se están procesando que son imputables a violaciones a derechos humanos. Eso nos revela que hay una disminución de un 38%. Ha bajado. Es un detalle bien importante. Es una cifra contundente. En medio de ello, nosotros hemos logrado la imputación de 1.849 funcionarios de seguridad del Estado y 67 colaboradores para un total de 1.916 imputados. Yo quiero que me presente algún Estado en el hemisferio occidental cifras como esta para que vengan a darnos lecciones ahora de cómo se debe hacer justicia y estar buscando a organismos transnacionales como la CPI para que sustituya el sistema de justicia venezolano. No. Hemos acusado a 2.043 funcionarios y a 103 civiles como colaboradores para un total de 2.146 acusados. Aquí hay entonces justicia, no hay impunidad. Hemos logrado privar a 879 funcionarios y 57 colaboradores para un total de 936 privados de libertad, y hemos logrado una cifra realmente impactante: 465 sentencias condenatorias contra violadores de derechos humanos en este país que han cometido lamentablemente este tipo de hechos. Eso es algo realmente relevante. Chemel, si me permite, que me colateralmente me hace llevarte a otra reflexión y a otro anuncio interesante que la gente tiene que procesar, porque este es un programa también para análisis situacional, pero tiene también cifras, tiene estadísticas, tiene cosas interesantes. Fíjate, la disminución de los homicidios en Venezuela. Han disminuido los homicidios en Venezuela. Esas peleas terribles que terminaban en un asesinato han disminuido y tenemos cómo demostrarlo. Por ejemplo, en el año 2017 hubo 30.069 investigaciones por homicidio, mientras que en el año 2022 hubo 11.102. ¿Qué te revela esto? La disminución de un 63% de homicidio en un lapso de 5 años. ¿Qué implica esto? Que vamos a un proceso de pacificación del país, de convivencia pacífica. Seguridad. Y eso es, créeme, es atribuible en muchos de los casos a una actuación, yo diría, en tiempo real, en todos los territorios que tú puedas imaginarte en Venezuela, del Ministerio Público. Como titular de la acción penal, si me permite, porque ¿quién es titular de la acción penal de Venezuela? Que los órganos auxiliares de justicia están a la orden de ¿quién? Del Ministerio Público, no solo en Venezuela, obviamente, en el mundo, pero digamos en el caso venezolano, somos titulares de la acción penal y podemos incluso, y es bien importante este detalle, cuando un tribunal, muchas veces ocurre que una persona que ha cometido un delito incluso en flagrancia, algunos de carácter menos grave o grave, el tribunal por X razón los libera. Nosotros tenemos la cualidad de ejercer una apelación con efecto suspensivo para que ese presunto delincuente siga privado de libertad y no esté en la calle cometiendo otro delito. Entonces,
Yo creo que son datos relevantes, Chema. ¿Cómo van las cifras de agresiones contra niños? Que es un tema que sensibiliza mucho a la sociedad. Pero me responde una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba acerca del volumen de agresiones contra niños. ¿En qué situación está eso? Es un tema muy sensible para la sociedad venezolana. Mire, yo creo que ha habido un avance importante en lo que significa el hecho de la denuncia, perder el miedo de hacer, por ejemplo, muchas veces cuando estos hechos lamentables ocurren, la respectiva denuncia ante el Ministerio Público. Antes había mucho miedo. Por ejemplo, las agresiones a niños, niñas, adolescentes, porque estaba la amenaza del violador, del pedófilo, del pederastra contra el niño, de atentar contra él o contra sus padres. Entonces, fíjate que nosotros hemos procesado en el año 2021 4.273 causas, para hablarte de los últimos años. En el año 2023, en lo que va de año, tenemos 3.558 causas. Yo aspiro que, independientemente de que haya más denuncia, el ataque, óyeme, severo, con las penas que hemos logrado, haga que se disminuya, porque te informo, recientemente, yo lo he ido anunciando, en Zulia, en otros estados, hemos logrado condenas de 30 años de prisión contra estos agresores a niños, niñas y adolescentes. 30 años, máxima pena. Entonces, eso está lanzando una señal brutal, porque Venezuela no va a ser lo que en algunos lugares, entre comillas, supuestamente muy desarrollados, Estados Unidos, Europa, pretenden legalizar la pedofilia. La pedofilia, eso es mentira, es una atracción sexual a los niños, es una casi que te pueden decir que es una ensoñación. Sí. No, eso es una atracción. No, señores, la pedofilia es un crimen, porque usted como adulto no puede tener atracción sexual por un niño. Eso es no solo un pecado capital, inhumano. Eso es un delito. Entonces te lo quieren colocar así. Incluso tú vas a veces a nivel digital, como internauta, a preguntar qué es la pedofilia. Te ponen, no, es la atracción sexual hacia niños, niñas y adolescentes. No, es un delito criminal. ¿Por qué? Porque el pedófilo inmediatamente, al atraerse sexualmente por niño o niña, ¿en qué se convierte? En un violador, en un sádico, que va a agredir la integridad de ese niño. Entonces, nosotros tenemos una campaña que ha tenido un éxito increíble a nivel educativo y preventivo, que se llama Pedofilia es Crimen. Hemos disertado en muchos lugares de Venezuela, nuestros fiscales superiores, directores, junto con autoridades regionales, locales. Recientemente, yo estuve la semana pasada en Mérida y logramos en un auditorio de estudiantes, profesores, directores, autoridades, un auditorio de más de 1.000 personas, hablar sobre este tema. Participó el propio gobernador del estado, la primera dama, el defensor del pueblo, mi persona, dando esas herramientas de prevención. Pero óyeme, no es solamente allí, es en todo el país. Se han hecho, para que tengas una idea, charlas para explicarte lo que se ha hecho, que tú me preguntarías qué se han hecho. Bueno, charlas educativas, foros, seminarios, talleres, que sensibilizan a la humanidad y los ponen en alerta, ¿no? En alerta en base a esta conducta, porque los padres y representantes tienen que tener ojo avisor, cuidado permanente en relación a conductas que pudieran ser lesivas a la integridad. El programa de la Fiscalía va a la comunidad, ¿qué resultados recientes hay? Pues ha sido muy exitoso. Eso a mí me conmueve mucho, en verdad, si me permite, porque no se había visto jamás un ministerio público, yo creo, en el mundo, si me permite,
cuyos fiscales están en la calle, en una plaza, incluso con el fiscal general adelante, los directores también, atendiendo, calcula esto, un pequeño toldo, atendiendo al pueblo. No en el despacho fiscal, sino en la plaza pública. ¿Por qué? Porque hemos visto que en muchos lugares, municipios, incluso en zonas urbanas, porque el Ministerio Público a la comunidad puede, suponte, en Anzoátegui, arrancar en el municipio Simón Rodríguez, el Tigre, que está alejado de la metrópoli, y llegar al municipio Independencia, ¿verdad? Donde está la frontera con el estado Bolívar, imagínate. Pero luego puede llegar al municipio Sotillo, donde está Puerto La Cruz. Igualmente en Apure, igualmente en Falcón. Tú puedes empezar, suponte tú en Valencia, que es la capital, en la Plaza Carabobo, pero después puedes estar en Bejuma y así sucesivamente, ¿no? Están todos los miércoles, arrancando en horas de la mañana hasta primeras horas de la tarde. Y es impresionante lo que se logra. Son centenares de personas en todo el país siendo atendidas, orientadas. Si tú me permites, yo sí tengo una cifra que te pudiera mostrar sobre ello, ¿no? Al igual que lo que me preguntaste sobre el Ministerio Público protege al adulto mayor. Yo creo que esos son programas que merecen tu atención y la nuestra, fíjate. El 1 de agosto nosotros iniciamos un minuto, esto. señor fiscal. Mira, hemos recibido 3.182 denuncias a través del Ministerio Público a tu comunidad y brindado 21.439 orientaciones. En el caso del Ministerio Público protege al adulto mayor. Es impresionante, a pesar de que siempre lo hemos atendido, no con esta consigna, sino atendiéndolos en nuestra unidad de atención a la víctima, etcétera. Pero a partir del 20 de abril arrancamos este programa cuando vimos cómo tantos adultos mayores, abuelitos de 90, 80, 70 años, con pancartas nos lanzaban mensajes muchas veces desesperados o videos caseros pidiéndonos apoyo porque siendo propietarios de un inmueble eran desalojados por invasores que en calidad muchas veces de inquilinos ilegales se apropiaban de ese inmueble y a veces con colaboración de algunos funcionarios o de familiares. Entonces hemos logrado una cifra récord, Chemel, de 20 de abril para acá, aproximadamente, oye esta cifra, 1.000 restituciones de inmuebles. Esto es algo increíble, que estaban en manos de ocupantes ilegales a personas de la tercera edad. Le hemos restituido su bien. Porque cuando yo te hablo de casi 1.000 inmuebles es porque incluso ha habido hasta pequeños centros comerciales que tienen 10 locales, que tienen 15 locales, que tienen 20 locales. Entonces yo tengo que sumarlo allí. Entonces yo creo que este es un ministerio público, tú bien lo has dicho muchas veces, que goza de un gran prestigio en el país, de una gran credibilidad. Entre las 3 instituciones mejor valoradas del país. Me alegra mucho que se haya mantenido. Y yo creo que es un resultado muy justo de todas las políticas que ustedes están adelantando. Bueno, señor fiscal, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Chemel. Excelente, lo felicito, muy merecida el reconocimiento que hace la sociedad venezolana acerca de la gestión y los logros del Ministerio Público. Lo espero en una próxima oportunidad porque quedaron muchos temas pendientes. Muchas gracias, adelante. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.